Muy buenos días, mis amigos que siguen estos estudios acerca de los mensajes de este tiempo, acerca de las plataformas y las sendas antiguas que estamos estudiando. Abrimos rápidamente la palabra de Dios en el libro de Isaías. Vamos a ver el capítulo 40 de Isaías. Vamos a ver acerca de las sendas antiguas. Estamos estudiando acerca de las sendas antiguas. Isaías, vamos a ver Isaías capítulo 40. La palabra de Dios dice así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, hablad al corazón del pueblo redimido, de aquel pueblo de esta generación, de aquel pueblo que se llama el pueblo del juicio, el pueblo que espera la venida del Señor, de aquel pueblo que debe estar preparado para el encuentro con el Señor, del pueblo elegido, del remanente, del último remanente de esta generación. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad, alzad en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderezca, y lo áspero sea allanado, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En esta generación el Señor está llamando a que todo valle sea alzado y bájese todo monte. Todo orgullo debe ser humillado. La justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no está en capacidad de hacer por sí mismo. Veamos el capítulo 3 de Mateo. Mateo capítulo 3. En aquellos días, cuando se cumplió el tiempo de su visitación de aquel pueblo judío, digamos, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. En este tiempo también se ha cumplido el tiempo de la visitación del pueblo del Señor. El Señor está visitando a su pueblo otra vez, al pueblo elegido, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Las sendas antiguas, los caminos antiguos han sido torcidos, han sido abandonados, han sido abiertas las brechas, han sido despreciados las plataformas, los fundamentos que establecieron nuestros padres. Pero el Señor dice: enderezad, voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor, enderezar sus sendas, enderezar, acomodar, allanar, restaurar las sendas.
Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces, el Señor está invitando a que volvamos a las sendas antiguas. Dice el capítulo 58 del libro de Isaías, dice lo siguiente: Jehová te pastoreará siempre, y en sus sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de trigo y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. El Señor entonces en esta generación está llamando a un pueblo a que enderece las sendas y restaure los fundamentos caídos, que restaure, que los linderos sean restaurados. Y salía Juan el Bautista y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a bautizarse, les decían: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Es así, amados. El Señor está acercándose otra vez a su pueblo, y el pueblo no quiere recibir la amonestación del Señor. Está llamando el Señor a buscar las sendas antiguas. En Jeremías dice así, Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice el Señor así: así dice Jehová, así está escrito. La palabra bendita de Dios dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron: no andaremos. Pues también puse también sobre vosotros atalayas, que dijeren: escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: no escucharemos. Entonces, amados hermanos, el Señor ha establecido desde antes las sendas antiguas. Desde generaciones pasadas, nuestra historia empieza en 1798. Una historia de nuestros antepasados, los milleritas. En 1798 empieza nuestra historia con el mensajero que Dios envió en ese año. Esa es la generación del pueblo adventista, del movimiento adventista del séptimo día. Y la historia para este pueblo de esta generación empieza, la generación de los 144,000 empieza en 1989. La última
generación. La última generación. A este pueblo, Juan el Bautista le decía: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Así le decía. Y en ese trajín y en ese momento que él estaba predicando y bautizando, haciendo que el pueblo vuelva a las sendas antiguas, en ese momento, al día siguiente, él vio a Jesús que venía y les indicó al pueblo y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos la Review Herald del 14 de abril de 1903. Ya estamos por acá, vamos a decir así. 1903. Review Herald de 1903. La revista Heraldo, en la revista Heraldo, y ya por los años 1903, se escribió lo siguiente: la advertencia ha venido, nada se permitirá entrar que perturbe el fundamento de nuestra fe, sobre el cual hemos estado construyendo desde que el mensaje llegó en 1842, 1843 y 1844. La sierva dice en la Review Herald de 1903, dice que el mensaje había llegado y que no se debe permitir entrar algo que perturbe el fundamento de nuestra fe. Ese fundamento en el que Dios, por medio de su pueblo, estaba construyendo la fe desde hace muchísimos años atrás, desde que había llegado en 1842. 1843, en 1844. He ahí había llegado el mensaje. Dice así: nada debemos permitir entrar que perturbe el fundamento de nuestra fe. Desde que el mensaje llegó en 1842, 1843, 1844. Está ahí escrito en la plataforma la fecha en la que llegó el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Dice el Espíritu de profecía: yo estaba en ese mensaje y desde entonces he estado ante el mundo, fiel a la luz que Dios nos ha dado. Nos hemos propuesto no quitar nuestros pies de la plataforma en que fueron puestos mientras día a día buscábamos al Señor con oración ferviente, buscando la luz.
¿Usted piensa que yo podría dejar la luz que Dios me ha dado? Debería ser como la roca eterna. El Señor me ha estado guiando desde que dichas advertencias fueron dadas. ¿Usted piensa que yo puedo retirar mis pies de la plataforma que Dios me ha dado? Dice la sierva del Señor. Entonces, por ahí, en 1843, aquí, en 1843, fue dado la plataforma. Por ahí, en 1840 y 1850, fue dado la otra plataforma. ¿Ya? En 1850. Es ahí que llegaron las plataformas, los fundamentos que fueron establecidos. Estas dos plataformas, el diagrama de 1843 y 1850, fueron defendidos ya por los años 1903 por la sierva del Señor. Dice, ¿usted piensa que yo podía dejar la luz que Dios me ha dado? Dice, ¿usted piensa que nosotros nos hemos propuesto, dice, a no quitar nuestros pies de la plataforma que fueron puestos mientras buscábamos al Señor en oración ferviente, buscando su voz? Estas plataformas fueron establecidas con mucha oración ferviente mientras se buscaba la luz que el cuerno pequeño había ocultado. Estas plataformas no quieren ni verlos el cuerno pequeño. Por eso es que ha sido abandonado, porque los instrumentos de Satanás han entrado a las organizaciones establecidas jurídicamente, y eso ha hecho que el pueblo se alejara de los fundamentos y establecieran otros principios, otros fundamentos. Las sendas antiguas o los linderos representan el mensaje proclamado por los milleritas y por los pioneros antes del 22 de octubre de 1844. Esas verdades proféticas fundamentales fueron los que condujeron sobre la plataforma que sostuvo los pies de la verdad, que fueron levantados por el conocimiento correcto del santuario inmediatamente después del 22 de octubre de 1844. Dichas verdades fundamentales todavía son el mismo mensaje que debemos proclamar hoy. Entonces, estos mensajes que fueron traídos con oración, con ferviente estudio de la palabra de Dios, hizo que el pueblo pudiera contemplar la hermosura del mensaje de los tres ángeles, la gloria del mensaje del santuario celestial. Esta plataforma nos guió al pueblo hacia el santuario celestial. Todavía es verdad presente el mensaje de los tres ángeles, del otro ángel, del cuarto ángel que llegó ya por ahí en el año el cuarto ángel. Llegó ya por ahí el año 2001. Llegó el 11 de septiembre del 2001 para esta dispensación. Pero para la dispensación aquí de nuestros antepasados, el cuarto ángel llegó por ahí en el año 1888. Llegó, pero fue rechazado el mensaje del cuarto ángel. Por eso es que viene otra vez en el 2001 y da poder al pueblo para que la tierra quede iluminada por la gloria de Dios. Pero veamos la revista Herald del 19 de enero de 1905. 1905. La revista Geraldo, hay una cita en
En ese año, en el año 1905, fue escrito: Dios no está dando un nuevo mensaje. Nosotros debemos proclamar el mensaje que en 1843 y 1844 nos sacó de las otras iglesias. ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar en esta generación, así como en el año 1905? Los mensajes que fueron dados en 1843 y en 1844. Esos mensajes que nos sacaron de las otras iglesias. ¿Cuáles fueron esos mensajes que nos sacaron de las otras iglesias? El mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Esos todavía son verdad presente hasta el día de hoy. Esos mensajes nos sacaron de las iglesias de Babilonia, de las iglesias caídas. Dios nos pide que demos nuestro tiempo y fuerza al trabajo de predicar al mundo los mensajes que agitaron a los hombres y mujeres en 1843 y 1844. Manuscrito Realice 760. Manuscrito Realice 760. Dice que debemos proclamar todavía aquellos mensajes que agitaron el mundo en 1843 y en 1844. ¿Cuáles son esos mensajes que agitaron al mundo en ese tiempo? El mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Esos son los mensajes que agitaron el mundo, diciendo que viene el Salvador. Ahora nosotros estamos diciendo lo mismo. El mensaje del primer ángel, el segundo ángel y el tercer ángel todavía es verdad presente. El mensaje del cuarto ángel, que está indicando la proximidad de un acontecimiento que es el decreto dominical. Ahora estamos por aquí, el 2021. Un gran zarandeo está ocurriendo ante nuestros propios ojos. El año pasado, en el año 2020, ustedes saben claramente, en el 2020, en el año 2020, todas las iglesias fueron zarandeadas, fueron cerradas sus puertas. Nadie pudo estar de pie en frente de un sistema poderoso de apostasía global. Nadie. En 2021, todas las organizaciones e instituciones, ahora con personería jurídica y todo, hermano, está siendo sacudido, está siendo remecido, zarandeado completamente. Están quebrantando un principio fundamental que ha llegado a nuestra fe, el principio de la reforma pro salud, inoculándose las vacunas. Pastores, misioneros, miembros de iglesia, están quebrantando este principio que dice que no debemos colocarnos drogas venenosas en el cuerpo. Así estamos destruyendo el templo. Dice: cualquiera que destruye el templo de Dios, yo también lo destruiré a él. Entonces no se está respetando en el 2021. Se ha echado por tierra ese mensaje bendito de la reforma pro salud. No les interesa a los reformistas, no les interesa a los adventistas a ponerse la vacuna, con tal que reciban el sueldo, con tal que puedan viajar. Es hora de levantarnos, es hora de enfrentar a este sistema de apostasía global a costa de nuestra propia vida. Si tenemos que ser mártires en esta generación, que el Señor nos ayude, que el Señor ponga su espíritu en nosotros para poder hacer frente a la verdad, la mentira con la verdad. Decirle: no, Señor, ahí nomás, yo no. Si nos exigen, tendrán que cortarnos la cabeza, tendrán que
llevarnos a la cárcel y allí a la fuerza vacunarnos. Pero no les recibamos fácilmente sus venenos, sus drogas venenosas. El principio dice que ninguna droga venenosa debe entrar en el cuerpo de un candidato para el cielo o para los 144,000. Esos que levantan como maestros y líderes en nuestras instituciones deben ser sólidos en la fe y en los principios del mensaje del tercer ángel. Dios quiere que su pueblo sepa que tenemos el mensaje tal como Él nos dio en 1843 y 1844. Otra vez, en el boletín de la Conferencia General, en 1903, fue escrito que Dios quiere un pueblo, dice, que esté dando el mensaje que recibió en 1843. El mensaje de 1843 y 1844. Dios quiere que estos mensajes de estas benditas plataformas del fundamento de nuestra fe sean dados al pueblo. Las verdades que fueron proclamados durante 1840, o sea, durante 1840, dice, durante 1840, todos los mensajes, manuscritos 21, la página 437, manuscrito 21, 437. Voy a tomar lectura del manuscrito 21, la página 437. Dice, todos los mensajes dados de 1840 a 1844 deben tener la misma fuerza ahora, porque hay muchas personas que han perdido sus comienzos. Los mensajes deben ir a todas las iglesias. ¿A dónde deben ir estos mensajes de 1840 al 44? Esos mensajes del primero, segundo, tercer ángel y del mensaje principal del santuario. ¿A dónde deben ir? A todo el pueblo, a todo el pueblo, y debe darse ahora, debe ir a todas las iglesias. Cristo dijo, dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes, y no lo vieron, y desearon oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Dichosos los ojos que vieron las cosas que se vieron en 1843 y 1844. Dichosos aquellos ojos. El mensaje fue dado y no debe haber tardanza en repetir el mensaje, pues las señales de los tiempos se están cumpliendo. El trabajo del cierre final de la gracia debe hacerse. Una gran obra se hará en un corto tiempo. Un mensaje se dará prestamente por el pueblo elegido de Dios, que irá en aumento hasta llegar a ser un fuerte clamor. Entonces Daniel está en pie sobre su heredad para dar su testimonio. Entonces ese mensaje que nos llegó en 1989, cuando el libro de Daniel fue abierto, dice acá que ese mensaje debería ir en aumento de conocimiento. Debe ir en aumento hasta hacerse un fuerte pregón. El mensaje tiene que ir en aumento hasta hacerse un fuerte pregón. Ahora debe darse esos mensajes que fueron dados en 1843 y 1850. Debe darse esos mensajes, así para que Daniel esté en pie con su heredad. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis deben ser abiertos al mundo para que vean la gloria
que Dios ha dado a su pueblo, para que vean que aquella gloria que llena la tierra, que ilumina el mundo con su gloria. Las verdades fundamentales proclamadas de 1840 a 1844 tienen una conexión directa con el mensaje del fuerte pregón del tercer ángel y el cuarto ángel de Apocalipsis 14 y 18. No obstante, el pueblo de Dios en general no lo sabe. El pueblo de Dios no sabe que el fuerte pregón del ángel, del tercer ángel, el fuerte pregón del cuarto ángel está en ascenso. Está en ascenso. Lamentable noticia va a ser para aquellos que piensan que el fuerte pregón recién empieza con la ley dominical. Con la ley dominical se da el último mensaje de misericordia que ya ha estado sonando poco a poco, que ya está en ascenso. Aquí en el decreto dominical solamente las primicias de los 144,000 serán manifestados, pero su preparación tiene que ser antes que llegue esa hora, porque si los 144,000 recién aquí comienzan a prepararse, ¿cuál será su fin? Triste va a ser la sorpresa, triste. Las verdades que nosotros recibimos en 1841, 1842, 1843 y 1844 hoy deben ser estudiadas y proclamadas. Los mensajes del primero, segundo, tercer ángel serán en el futuro proclamados con un fuerte clamor. Ellos se darán en una determinación seria y con el poder del Espíritu Santo. Entonces dice aquí las verdades que fueron dadas desde 1841. ¿Se dan cuenta, mis amados? Esos mensajes que fueron dados en aquellos días, esos mensajes están plasmados en estos dos diagramas, en estas dos plataformas, y esos mensajes deberían ser dados ahora, y estos mismos mensajes que fueron dados en estos años van a ser dados con un fuerte clamor cuando se dé el decreto dominical. Así es que no debemos perder tiempo en nuestra preparación de conocer estos mensajes tal como fueron dados en 1841 al 44, la profecía de los 2520, la profecía de los 2300, la profecía de los 1260, de los 1290, de los 1335, de la profecía de los 391 años más 15 días, el mensaje del primero, segundo, tercero, el mensaje del santuario, la trompeta del primer ay, del segundo ay y del tercer ay que ha llegado aquí en el año 2001. Todos esos mensajes tienen que darse con un fuerte pregón. Esos hitos son aquellas verdades conectadas con el primero, segundo, tercer ángel, verdades que llegaron en la historia de 1840 a 1844. Esas son las verdades de este tiempo. El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos que abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario que se lleva y se sigue llevando a cabo en el cielo, la purificación del santuario, y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra, también con los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercer ángel. Se desplegó así el estandarte en el cual estaba escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue que el pueblo de Dios, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad,
y el arca que contenía la ley de Dios, la luz tocante al día de reposo del cuarto mandamiento, resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina y la no inmortalidad de los malvados. Es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de antiguos hitos. Toda esta lloradera sobre el cambio de los hitos antiguos es pura imaginación. Es pura imaginación. Entonces, aquí tenemos los pilares fundamentales, ¿ya?, que fueron dados. Pilares fundamentales, vamos a hacer aquí uno. Mensaje del primer ángel, mensaje del segundo ángel, mensaje del tercer ángel. 4. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, el templo visto en el cielo, y su pueblo amante de la verdad, que contenía el arca de Dios, el templo y el arca. 5. El día de reposo, el sábado. La purificación del santuario. Purificación del santuario. Y 7. La no inmortalidad de los malos. La no inmortalidad de los malos. Entonces ahí están los pilares antiguos, las sendas, los hitos antiguos, ¿ya? Aquellos que cambian, aquellos que lloran por cambiar, estos hitos antiguos están fuera de la plataforma. Y estos mensajes que deben darse desde el principio, esto fue escrito, el manuscrito 13 de 1889, ¿ya? Manuscrito 13, página 30, página 30. En la página 30 de editores y escritores, ahí está. Cuando en 1888 se estaba rechazando la fe, al año siguiente, en 1889, la sierva del Señor dijo que nadie debe mover los mensajes que son como los hitos antiguos, ¿ya? Quien procure mover los hitos antiguos y los pilares no están afirmando en las cosas, no recuerdan lo que han recibido y oído. Quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos. Procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla, a la deriva. La personalidad de Dios o de Cristo, ¿ya? Acá. La personalidad de Dios o de Cristo. Ahora que se está haciendo también este mensaje, está siendo sacudido, recibiréis poder, la página 237. Recibiréis poder 237. Dice que la personalidad de Dios y de Cristo, página 237.
Los que tratan de mover estas columnas, estos principios que están establecidos aquí, están trabajando como ciegos, dice. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tampoco tiene al Padre. Pero cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Pues lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. Porque si lo que habéis oído desde el principio fuera permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, la cual nos prometió, que es la vida eterna. Estas cosas os he escrito tocante a que os engañan, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros. Y no tenéis necesidad que ninguno les enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseverad en Él. Y ahora, hijitos, perseverad en Él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos por Él en su venida. Y sabéis que Él es justo. Sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Dios. Primera de Juan 2:22. Acabamos de leer Primera de Juan capítulo 2, versículo 22. Ahora, dice en la revista Review Herald de marzo, 8 de marzo de 1906, el año siguiente, 1906, Review Herald, 1906, la sierva de Dios escribió lo siguiente: aquel que niega la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo, niega a Dios y niega a Cristo. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también vosotros permaneceráis en el Hijo y en el Padre. Si ustedes continúan creyendo y obedeciendo las verdades que al principio recibieron respecto a la personalidad del Padre y del Hijo, serán unidos juntos con Él en amor. Será vista aquella unión por la cual Cristo oró antes de su prueba, antes de su crucifixión. La Review Herald del año 1906 dice que debemos permanecer en los mensajes que fueron dados 1840 a 1850. Esos mensajes. En la autobiografía de José Bates, página 263, José Bates, 263, la autobiografía de José Bates, dice lo siguiente: en mayo de 1842, una conferencia general fue convocada en Boston, Massachusetts. Hubo una conferencia en Boston, en Massachusetts, en Estados Unidos. Se convocó a una conferencia. En la inauguración de una reunión, Carlos Fitch y Apollos Hale, dos hermanos de Haverhill, presentaron las profecías ilustradas de Daniel y Juan, o Daniel y Apocalipsis. Presentaron un cuadro, presentaron las profecías ilustradas de Daniel y Juan. Aquí está hablando de esta bendita plataforma. Fue en Boston que se presentó, en Boston de 1842, en Boston, en Massachusetts, un cuadro de Daniel y Apocalipsis.
que había sido puesta sobre tela con los números proféticos. Esto fue escrito en tela, los números proféticos en una tela, en un cuadro, en un lienzo, fue escrito en un lienzo, en una tela. Dice, con los números proféticos. Había aquí más luz brillando en nuestro sendero. Esto es el que iluminó el camino de los miguelitas en aquella generación. Estos hermanos habían estado haciendo lo que el Señor había mostrado en Habacuc, en la visión de Habacuc, hace 2468 años. O sea, este diagrama de 1843 fue traído en Boston en 1842. Ya esa visión que fue cumplida, la visión de Habacuc capítulo 2. Con esto dieron cumplimiento a la visión de Habacuc 2. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Graba la visión y escríbela en tablas para que corra aquel que leyera en ella. El Eterno me respondió, escribe la visión y decláralo en tablas, para que pueda leerse de corrido, porque la visión es para el tiempo fijado, llegará a su fin y no fallará. Si tardare, espera, que sin duda vendrá y no fallará. Entonces en 1843 se estaba dando en cumplimiento literal lo que hace 2000 años, 2400 años se había escrito atrás. La palabra vino ya por los 2468 antes de Cristo había sido dado el libro de Habacuc, escrito 2400 años atrás. Ya, 2400 años atrás. Hace 2400 años, 468 años. El Eterno me respondió, escribe la visión, porque es para el tiempo del fin. Después de discutir un poco el tema, por voto unánime, se decidió tener 300 litografías similares, las cuales pronto se terminaron. Fueron llamados los diagramas del 43. Esta fue una conferencia muy importante. ¿Cuántos diagramas decidieron tener en aquella conferencia de Boston, en Massachusetts? Dice, se fijó que debían tener 300 diagramas. Esto me hace recordar a los 300 soldados valientes que Gedeón tomó para su conquista, para su batalla, para el triunfo de su batalla. 300 diagramas de esto del 43, ¿ya? Entonces, dice, José Bates y los miguelitas comprendieron que haber producido el diagrama fue un cumplimiento profético y aún más. José Bates nos informó que todos los miguelitas estaban enseñando de los mismos diagramas cronológicos que Guillermo Miller usó, que eran todas de un mismo sello. Había solamente un mensaje en ese periodo de tiempo, y era el mensaje presentado en el diagrama pionero de 1843. Hoy nuestra historia muestra que había centenares enseñando de las mismas gráficas usadas por Guillermo Miller, siendo todas de un mismo sello. Entonces existía la unidad de todos sobre ese mismo tema, la venida del Señor Jesús en cierto tiempo específico, es decir, en 1844. Entonces, en esas biografías
de José Bates, dice que había 300 hermanos que predicaban acerca de las profecías que aparecen aquí en este diagrama de 1843. Y todos eran del mismo sentido y fijaban una fecha que indicaba la segunda aparición de Cristo. Todos estos diagramas, entonces, en esta dispensación, cuando comenzamos a checar nosotros, vamos a ver que se acerca un evento, el decreto dominical. Ahora, por el mundo, por toda la tierra, hay hombres. ¿Por qué no decirlo? Más de 300 hombres están en el mundo proclamando el mensaje que están aquí en los dos diagramas. Todos tienen el mismo sello, todos tienen el mismo documento de estos diagramas en todo el mundo, en Estados Unidos, en América del Sur, en Europa, en Australia. Tenemos hermanos que están levantando estos fundamentos que fueron desechados por la apostasía. Cuando se nos dice que Dios no nos está dando un nuevo mensaje y que nosotros debemos proclamar el mensaje de 1843 y 1844, aquel mensaje que nos sacó de las iglesias, nos corresponde entender que el mensaje aprobado es el mensaje presentado en los diagramas pioneros de 1843. Jaime White identifica que el diagrama utilizado en esa época fue un componente de la fe original. Este es el mensaje de la fe original, ¿ya? Es el mensaje de la fe original. Creo que este mosquito también quiere escuchar el mensaje, ¿no? Hay mosquitos que siempre fastidian y que quieren escuchar también el mensaje, distraen este maravilloso mensaje. Bueno, veamos también el tomo 1 de la Review Herald del sábado. Un día sábado escribió Jaime White en la Review Herald acerca de Habacuc, capítulo 2. Escribió también Jaime White en el tomo 1. Dice, fue durante el testimonio común de las conferenciantes del segundo advenimiento de las revistas cuando permanecieron en la fe original, que la publicación del diagrama se tornó un cumplimiento de Habacuc capítulo 2. Si los diagramas eran un asunto de la profecía y aquellos que negaran o nieguen o dejen la fe original, entonces sigue que el año 457 fue el año de fechar el inicio de los 2300 tardes y mañanas proféticos de Daniel 8:14. También acá tenemos los 2300 tardes y mañanas, que es el inicio de una fecha para indicar el evento más asombroso en aquel tiempo. Según Guillermo Miller, era la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Fue necesario que en 1843 fuera la primera fecha de ser publicada el diagrama para que la visión se tardase, o que debía haber un tiempo de tardanza, o que la banda de vírgenes estuvieran dormidas, y dormidas sobre el gran tema del tiempo, justo antes que fueran despertadas por el clamor de medianoche. El clamor de medianoche fue dado entonces aquí, en 1844. El clamor de medianoche. Entonces, la medianoche es todo esto en 1843, la medianoche, pero el clamor de medianoche fue justo dado en 1844, desde el 12 al 18 de agosto de 1844. El mensaje presentado en la profecía en la gráfica de 1843 es un componente integral de la fe original.
En Primeros Escritos, página 75, Primeros Escritos, página 75, la sierva del Señor escribió lo siguiente: he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor. Este diagrama fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras que están en él, así Dios quería que estén, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras, para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartara. Entonces muchos dicen que estos son desechados porque están equivocados. El testimonio dice que solo existía una equivocación. ¿Cuál era esa equivocación? 1843. Nada más. No el resto. La fecha 1843. Entonces, cuando Dios retiró su mano, fue visto con más claridad la fecha 1844. O sea que todo esto es plasmado en el nuevo diagrama de 1844. Todo fielmente. Cuando la mano de Dios fue retirado, acá ya se quitó la fecha 1843, nada más. El resto fue copiado, todo igual aquí, más bien fue agregado lo que no había ahí. Mensaje del primero, segundo, tercer ángel y el mensaje del santuario. Todo de allá fue plasmado aquí completamente igual, fielmente, porque la mano de Dios fue quitado el 43 y acá se puso 44. Nada más esa era la equivocación. Después ninguna de las cifras no tienen errores. No hay ningún error, solamente la fecha de 1843. Eso es el trabajo de Dios. Dios quiso que esto esté así, pero la mano de Dios se retiró. Entonces aquí salió plasmado todo el mensaje que llegó en 1844 al 50. Y ese es el diagrama de 1843. Si rechazamos el hecho de que el mensaje profético fundamental es el mensaje que fue proclamado en 1840-44 y años subsiguientes, no simplemente estamos negando los fundamentos, sino también rechazando la inspiración del espíritu de profecía. El que rechaza este mensaje de las plataformas está negando la inspiración del espíritu de profecía, porque el 14 de abril de 1903, otra vez la revista Herald, en abril, aparece este escrito: la advertencia ha venido, nada habrá de ser alterado en manera alguna para cambiar el fundamento sobre el cual hemos estado construyendo desde que el mensaje comenzó en 1842, 1843 y 1844. Estos mensajes no pueden ser cambiados. Yo estuve presente en este mensaje desde entonces he estado en pie ante el mundo, leal a la luz que Dios me ha dado. Nos hemos propuesto no quitar los pies del fundamento de la plataforma que fueron puestos, cuando día a día procurábamos al Señor con oración y seria y ferviente estudio, buscando la verdad. Millares de personas abrazaban la verdad predicada por Guillermo Miller, y se levantaban siervos que Dios, con el espíritu y el poder de Elías, para proclamar ese mensaje. Como Juan, el precursor de Jesús, los que predicaban ese solemne mensaje se veían movidos a golpear el hacha sobre la raíz del árbol y así exhortar que los hombres diesen frutos dignos de arrepentimiento. Primeros Escritos 233. Primeros Escritos 233. Dice que millares de personas abrazaban la verdad predicada por Guillermo Miller y estaban, dice, dispuestos, así como en los tiempos de Juan el Bautista,
¿Qué decía Juan el Bautista? Igualito lo que está diciendo aquí. La misma cosa dice. Y a la verdad, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Mateo 3:10. El hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da fruto para que sea cortado. Entonces así eran los milleritas. Anunciaban y decían que los hombres, les exhortaban a los hombres a que dieran frutos dignos de arrepentimiento. Hoy por hoy, también el pueblo, al apartarse de aquí, de estas plataformas, está en una completa apostasía y que deberían volver a las sendas antiguas, o ya el hacha está puesta por el Señor y será aquí justamente. El hacha cortará los árboles con el decreto dominical. Es el fin del tiempo de gracia para aquella iglesia del advenimiento, para aquellos que proclaman la segunda venida, para aquellos que se llaman el remanente, para aquellos que dicen el pueblo preferido. El hacha los cortará con el decreto dominical. De aquí en adelante solamente hay un grupo. Los 144,000 darán este último mensaje, el mensaje del pregón aquí, hasta que Miguel se levanta en el decreto de muerte. Miguel se levanta y vienen las 7 plagas. Y se termina la historia de esta humanidad. ¿Ya? El conflicto de los siglos, página 385, dice: el instigador de todo mal no trató únicamente de contrarrestar los efectos del mensaje del advenimiento, sino de destruir el mismo mensajero. Miller aplicaba con sentido práctico la verdad bíblica a los corazones de sus oyentes. Reprendía sus pecados y turbaba el sentimiento de autocomplacencia, y sus palabras claras y contundentes despertaron en ellos la animosidad. La oposición que manifestaron los miembros de las iglesias contra los mensajes alentó a las clases bajas a ir más allá, y hubo enemigos que conspiraron para quitarle la vida al salir del local de reunión. Pero hubo ángeles guardianes entre la multitud, y uno de ellos, bajo la forma de un hombre, tomó el brazo del siervo de Dios y lo puso a salvo del populacho enfurecido. Su obra no estaba aún terminada, y Satanás y sus emisarios se vieron frustrados en sus planes. Conflicto de los siglos 385. Nos dice que Guillermo Miller anunciaba la pronta venida de Cristo, los llamaba al pueblo a que se arrepientan y que dieran frutos dignos de arrepentimiento y que salgan de la apostasía mórbida y que se convirtieran para el juicio venidero, porque Cristo estaba a las puertas. Arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Era el llamado de Guillermo Miller a la preparación, a que todo monte sea allanado, a que se baje todo monte, a que se restauren los caminos torcidos. Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia, y lo indujo a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaban repetidamente a aquel varón escogido y guiaban su entendimiento para que comprendiera las profecías que siempre habían estado veladas
por el pueblo de Dios. Primeros Escritos, página 229. 229. Entonces, los ángeles de Dios visitaban a Guillermo Miller para que estudiaran las profecías de Daniel y Apocalipsis. Dios mismo lo había inspirado a este agricultor, pero los ángeles caídos trataban de destruirlo, querían matarlo, pero Dios no permitió. Los ángeles de Dios acompañaron a Guillermo Miller en su misión firme, intrépida. Proclamaba el mensaje que se le había confiado. Dios confió a Guillermo Miller estos mensajes y lo proclamó con energía, aunque los enemigos se burlaban de él, pero él lo proclamó con energía. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía. En cada gran movimiento reformatorio y religioso, los principios que rigen el trato con Dios y Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes actuales concuerdan con los movimientos de antaño, y la experiencia de la Iglesia en tiempos pasados encierra lecciones de gran valor para nuestros tiempos. Conflicto de los siglos 391. Lo que ocurrió en aquellos tiempos está ocurriendo en este tiempo, en esta generación. Ya por el año 2005 reaparecen estos diagramas para nuestra dispensación en el año 2005. Nadie antes del año 2005 habían visto estos diagramas de 1843 y 1850. Nadie había visto estos diagramas. ¿Dónde estaban? ¿Qué se hicieron? Fueron ocultados estos diagramas. Fueron pisoteados, ocultados en el polvo. Pero en el año 2005 nuevamente reaparecen estos diagramas. Nuevamente reaparecen. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, ¿cuál es el tiempo del fin? Para la generación milerita se cumplió el tiempo del fin en 1798. ¿Qué libro se cumplió? Daniel 11:40, la parte A. Pero para nuestra dispensación en 1989 se cumple lo mismo. Daniel 11:40, la parte B. La parte B. Cuando el rey del norte fue quitado su dominio por el rey del sur, Francia le quitó la vida prácticamente al llevarle al exilio al Papa Pío en 1798. Acá es la caída del rey del norte. Y en Daniel 11:40, la parte B dice: y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Aquí es la caída del rey del sur. La URSS cayó cuando cayeron los muros de Berlín. La URSS cayó completamente de su poder, de su trono en el mundo. Entonces así se cumple. Y es ahí que comienza el tiempo del fin. Tiempo del fin para nuestra generación, para nuestra dispensación. En la parábola de la simiente de mostaza no solo se ilustra el creciente reino de Cristo, sino que en cada etapa de su crecimiento la experiencia representada en la parábola se repite. Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. La verdad oculta por los hombres y sabios y prudentes del mundo es revelada a los humildes y a los que son como niños. Exige sacrificios
tiene batallas que pelear y victorias que ganar. Al principio son pocos los que la defienden. Palabras de vida del Gran Maestro, página 56. Palabras de vida del Gran Maestro, página 56. Dice que este mensaje que se está proclamando ahora debe ser como la semilla de mostaza, como la semilla de mostaza, que al principio es pequeñito, pero que cuando crece se hace una gran planta, donde las aves hacen sus nidos. Así es el mensaje que empezó aquí en 1989, aunque no hemos podido percibir, pero ahora ya está en aumento, hasta que la ley dominical vamos a ver aves que han hecho sus nidos en estos mensajes sublimes, en estos fundamentos que fueron establecidos por nuestros padres. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios lo siguiente. Libro de Proverbios dice así: Libro de Proverbios, capítulo 22, 28. Proverbios 22, 28. Dice así: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Estos son los linderos antiguos que pusieron nuestros padres. No podemos traspasarlo, no podemos dejarlo abandonado. Son las sendas antiguas, los linderos antiguos. Dice así, ¿ya? Los linderos antiguos, entonces, deberían ser respetados. No traspasen los linderos antiguos que pusieron tus padres, ¿ya? Así dice la bendita palabra. No traspases los linderos antiguos. El capítulo 9 también dice: la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Las 7 columnas, ¿ya? Dice las 7 columnas. Tampoco deben ser traspasadas las 7 columnas. Los linderos antiguos, las sendas antiguas no deben ser traspasadas, no deben ser abandonadas de ninguna manera. De ningún modo deberían ser dejados atrás los linderos antiguos, ¿ya? Las sendas antiguas. Entonces, dice: en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo en esta generación. Las viejas verdades son todas esenciales. Las viejas verdades son todas esenciales. La verdad no es independiente de la vieja. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades cómo podemos entender las nuevas verdades. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y desde todas las profecías, y les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad la que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza y descuida lo nuevo no puede o no posee realmente lo viejo.
Para él, la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. Palabras de Vida, página 98. Entonces, las antiguas verdades que vinieron aquí no pueden ser independientes a lo que están llegando aquí. Lo que ocurrió con nuestros padres nos va a ocurrir a nosotros. 1843, cuando se dio el mensaje de la caída de Babilonia, cuando las iglesias cerraron sus puertas, se está repitiendo al pie de la letra aquí en estos años. Las iglesias están cerrando sus puertas. Al cerrar sus puertas, están cerrando sus puertas de su gracia. Y con el decreto dominical será cerrada completamente la gracia para aquellas iglesias que dicen ser el pueblo elegido. Lamentable noticia va a ser eso. Pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. Daniel capítulo 11, versículo 40. El tiempo del fin, se levanta entonces el rey del norte. Otra vez resurge aquel rey del norte que fue caído. No podemos decir que eso se cumplió aquí, porque no fue así. El rey del norte no se levantó en 1798. Ahí es el rey del norte cuando cayó para esa dispensación de los mileritas. Pero para nuestra dispensación, en el mismo versículo dice que el rey del norte se levantará como una tempestad en el tiempo del fin. En el tiempo del fin. Entonces, 1989 es el tiempo del fin para nuestra dispensación, para esta generación de los 144,000. Dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempos y medio tiempo, pero se sentará el tribunal y el juicio, y le quitarán su dominio, para que sea destruido por completo y para siempre. El tiempo del fin de 1798, había estudiantes de la profecía que empezaron a correr de aquí para allá en la palabra profética de Dios. El cumplimiento de Daniel capítulo 12, conforme al cumplimiento profético, fue aumentado. El Señor levantó a Guillermo Miller para formalizar el mensaje de esa época. La regla profética principal que Guillermo Miller empleó fue el principio de día por año. En 1840 el Imperio Otomano cayó. 1840 el Imperio Otomano cayó. Así se cumplió la profecía de Apocalipsis 9, 14 al 15. En 1840 entonces se cumple la profecía de Apocalipsis 9, 14 al 15. ¿De qué está hablando eso? Del segundo año. Aquí, del segundo año, de la llegada del segundo año. Así también ahora para nosotros se cumplió aquí Apocalipsis 18, Apocalipsis 18, 1 al 3, que también está en Apocalipsis 11, 18. ¿Ya? Esa es la llegada del tercer año. La llegada del tercer año se cumplió ahí también para nuestra dispensación. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso bajo la tutela el cuidado de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Guillermo Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que se recibió un impulso maravilloso del movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se llegaron a Guillermo Miller para divulgar sus ideas. En 1840
a 1844, la obra se extendió rápidamente. 1843 y 44, en todo el mundo se extendió la obra, porque se cumplió el evento de 1840. ¿Cuál es ese maravilloso evento? El cumplimiento de Apocalipsis 9, 14 al 15. Ese el mensaje del segundo ay. Ahora también para nosotros el mensaje del tercer ay ha llegado. Otra vez el actuar del mundo musulmán. Aquí fue la caída o la restricción del mundo musulmán. El mundo musulmán fue restringido en 1840. Así lo mismo aquí, en el año 2001, el Islam fue restringido. Todos los países en Europa se pusieron en contra del Imperio Otomano, y el Imperio Otomano prácticamente fue restringido su poder, su influencia de los árabes. Y también con la caída de las Torres Gemelas, el mundo musulmán, el Islam, fue restringido porque todas las potencias aliadas se fueron en contra del Islam y le declararon la guerra, y así fue restringido el mundo musulmán. Entonces, ¿por qué ocurrió esto en nuestra dispensación? Porque todavía los 144.000 no están completos. Por eso es que el año 2001 fue restringido el poder, el actuar del mundo musulmán. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 dice así. Apocalipsis capítulo 7 dice lo siguiente. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Cuáles son esos 4 ángeles de pie? El mensaje del primer ángel, segundo ángel, tercer ángel y el cuarto ángel que llegó aquí. 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra. 4. Dice que están reteniendo los vientos. Están reteniendo los vientos. ¿Cuáles son los vientos? El viento del este. El viento del este. Ese viento del este, el mundo musulmán. ¿Cuál es el viento del norte? Roma. El viento del sur, el comunismo o ateísmo. Y el viento del este, la bestia de 2 cuernos, Estados Unidos. Ahí están los 4 vientos, están siendo detenidos. Dice, ¿por qué son detenidos? ¿Quién lo detiene? Los 4 ángeles, los 4 mensajes, los 4 ángeles. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es ese otro ángel? Ese otro ángel que llegó aquí en el 2001, el otro ángel, ¿ya? El cuarto ángel, ese es el otro ángel. Ese es el ángel que tiene, dice, el sello del Dios vivo. Por eso indicamos aquí que el año 2001 en adelante ha comenzado el sellamiento de los 144.000. El sellamiento, el sello del Dios vivo, quiere decir el juicio de los vivos. El juicio de los vivos, el año 2001. ¿Ya? Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de
hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. No van a ser soltados estos 4 vientos de los 4 ángeles hasta que se complete el sellamiento de los 144,000, hasta que se complete el juicio de vivos de los 144,000. Cuando se da el decreto dominical, se cumplió el sellamiento de los 144,000. Se cumplió el juicio, porque el juicio y el sellamiento son paralelos y van de la mano. Los 144,000 en el decreto dominical serán completados y solamente tendrán que hacer su obra. ¿Cuál es la obra de los 144,000? El fuerte pregón. Es así, mis amados hermanos. El fuerte pregón es la última obra que van a hacer. Pero ese fuerte pregón es como la semilla de mostaza, que al principio es pequeñito, luego va a ser, con el decreto dominical, un árbol inmenso, un árbol de 144,000 siervos con semblantes iluminados de santa consagración para dar el último mensaje de misericordia para el mundo, ya no para la iglesia, para el mundo. Hoy es el mensaje, hoy es el día de tu visitación. Hoy es el día de tu preparación. Hoy es el día que debéis estar a cuentas con el Señor. Hoy es el día del juicio. Hoy es el día del sellamiento. Hoy dice Jesús: venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más fuera de mí. Bendito sea su nombre. Venid a Jesús. Ven a Jesús, amigo. Hoy es cuando te llama, no cuando tú quieres, no cuando tú decides. No esperes que venga el decreto dominical. Es ahora el día de tu visitación. Oh, si tú también supieras, oh, si Jerusalén supiera el día de su visitación. Ahora es el día de nuestra visitación. Mañana puede ser demasiado tarde. El pueblo elegido solo vive hoy, el presente nada más. El pasado ya para quién. El futuro no sabemos si llegaremos a ese lugar. Pero hoy es el momento de arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados y venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. El tiempo del refrigerio ha llegado. El Espíritu se está derramando. Se estará derramando por tu lado y no lo podrás identificar. Para saber que el tiempo de refrigerio ha llegado, que el Espíritu de Dios se está derramando, hay que identificar los hitos de nuestra generación. 2001 es un hito muy grande, cuando ha empezado las gotas, las arras de la lluvia tardía. ¿Y qué es la lluvia tardía? No es, como muchos dicen, un poder transformador, un poder que te hace temblar. Eso es mentira. La lluvia tardía es, como dice Moisés aquí en su libro. Con esto voy a terminar. La lluvia tardía dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó y el que te hizo y te estableció? Ese es el mensaje de la lluvia tardía que ha llegado ya.
es el aumento del conocimiento, es el aumento de la luz de Dios. La lluvia tardía es un mensaje, el mensaje de la verdad presente para cada dispensación. Ese es la lluvia tardía, el aumento del conocimiento, en este caso, el conocimiento de Daniel y Apocalipsis. Ven a Jesús, amigo, y no dejes que la lluvia pase por tu lado y no seas mojado por el rocío del cielo, porque el chaparrón final ya está por terminarse. La lluvia temprana viene poquito a poquito, va en aumento, más lluvia torrencial, y viene la lluvia final, los últimos aguaceros. En el decreto dominical se dan los últimos aguaceros, la última luz. El mensaje, vienen los 3 ángeles, luego viene el 4.º ángel. Con el decreto dominical vienen los otros ángeles. Lea usted primeros escritos. Continuaremos en la siguiente parte de este estudio. Que el Señor bendiga.